Vamos a definir ahora el proceso de dirección estratégica. Como ya habíamos ido viendo, nos vamos a recordar simplemente que requería de 4 etapas. La primera es el análisis estratégico, situación interna y externa. La segunda es la formulación de estrategia, que podía ser, por ejemplo, a partir de juntar una fortaleza con una oportunidad. Luego vamos a decidir cuál de estas estrategias va a ser la mejor, va a ser la más indicada para nuestro accionar. Y por último vamos a implementar esta estrategia. Sabemos que los objetivos estratégicos se definen pensando qué queremos conseguir con la organización y cómo queremos que la organización sea dentro de 5 o 10 años. Una vez que hemos definido estos objetivos, es más fácil definir todas las otras acciones a las que nos vamos a dedicar y lo que vamos a hacer en la implementación de las decisiones estratégicas. Los objetivos tienen que ser claros y específicos, deben estar hechos por escrito, de nada sirve que estén tácitos porque siempre hay problemas para definir esto y no se pueden transmitir y no se pueden mejorar. Deben ser ambiciosos, o sea, deben motivarnos a llevarlos a cabo, pero también realistas, porque si no, serían al contrario, desmotivantes. Deben ser coherentes entre sí, susceptibles de medir cuantitativamente, sobre todo para la administración por objetivos, acotados en el periodo temporal y deben tener la capacidad de anticipar el cambio, o sea, de prever que van a ocurrir cosas que no nos deberían alejar de la situación perseguida. Ahora vamos a ver la parte de planificación estratégica propiamente dicha. Como definición, tenemos que es un esfuerzo organizacional, disciplinado y bien definido, que apunta a la total especificación de la estrategia en la empresa con asignación de responsables para su ejecución, de responsabilidades para su ejecución. Fíjense que este objetivo, al plantearse de esa manera, no puede ser el resultado de una sola persona que se le haya ocurrido, sino tiene que venir del consenso y del compromiso de todos los miembros que van a ser partícipes de este objetivo. Por supuesto que particularmente importa el compromiso de la dirección, pero también debe ser compartido por todos los responsables de las áreas específicas y en lo posible también por todos y cada una de las personas que integran la empresa. Las ventajas del modelo de planificación estratégica son, primero, de que la oficina central puede aportar su experiencia y conocimientos especializados a cada negocio. Recordemos que la oficina central, un poco la estrategia central, era la que estaba por encima de todas las otras estrategias de negocio, o sea, corresponde a la estrategia corporativa. Por otro lado, crea un debate amplio y enriquecedor sobre las decisiones estratégicas en el sentido que todo se comparte y se negocia y se va construyendo de esta manera. Promueve la coordinación e interrelación entre los diferentes negocios, buscando, como habíamos anticipado, la sinergia. Esto es, en qué pueden ayudarse los unos a otros, ya sea desde el punto de vista financiero, operativo o desde el punto de vista motivacional. Y se apoya a la consecución de objetivos a largo plazo, ya que deviene de un análisis estratégico, o sea que tiene la componente de largo plazo también, y la parte de integralidad. Entonces, desde este punto de vista, sirve para obtener para lograr estos objetivos, ya que nos sirve para una buena definición. ¿Y cuáles son los riesgos? Primero, que la oficina central, mediante su estrategia corporativa, se interfiera demasiado dentro de la unidad económica de negocio. Esto es un riesgo que es muy común que pueda suceder. Por otro lado, se vuelve costosa la adopción de las decisiones y también muy lenta. ¿Por qué? Porque tienen que pasar toda esta cadena de mando que habíamos visto en la pirámide para recién ejecutarse. Esto está un poco relacionado con la centralización. Por otro lado, el control está distante, no se sabe las cosas que pasan en donde ocurren los problemas y por lo tanto hay un riesgo grande de decidir mal en ese sentido, de controlar mal lo que se está decidiendo. Y puede haber también un menor protagonismo de la unidad económica de negocio. Ahora, ¿en qué consiste la planificación? Habíamos visto lo que es un proceso, ¿no es cierto? Entonces, la planificación es un proceso sistemático. Una vez que encontramos una necesidad, vamos a ver cuál es la mejor manera que tenemos de resolverla. Como por ejemplo, si hay un problema
que queremos atacar un nuevo mercado o un nuevo producto, entonces establecemos esto como una necesidad. Luego hay que ver dentro del marco estratégico, que tiene que ver mucho con la estrategia corporativa, vamos a identificar las prioridades y los principios funcionales por los cuales, dentro de los cuales nos tenemos que mover para poder dar solución a este problema. Planificar significa pensar en el futuro. Ya habíamos dicho que en un proceso estratégico tiene que haber un horizonte de mediano y largo plazo, pero de tal manera que se pueda actuar en lo inmediato. O sea, una vez que tomamos una estrategia, la tenemos que empezar a hacer desde este mismo momento. No hay que esperar, por supuesto, que llegue el plazo al que hemos planificado, porque ahí los resultados ya deben estar tangibles, deben estar realizados. Debemos saber también que no todo va a surgir como se había previsto, por lo cual una buena planificación significa que se puedan realizar ajustes sin comprometer las metas globales. Este es el caso, por ejemplo, de cuando uno tiene una cartera de productos, una cartera de negocio y un negocio está mal, entonces qué invertir en uno para que en el otro vaya mejor y se mantenga siempre las metas globales, por ejemplo, de facturación de toda la empresa. Volvemos a ver acá un poco el modelo de planificación estratégica y vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de la vista de proceso. Por un lado, analizamos el medio ambiente y la competencia con el análisis estratégico. Analizamos también la situación actual de la empresa y mediante el análisis FODA de oportunidades y amenazas vamos a decidir qué hacer. Entonces definimos objetivos. Pero no definimos estos objetivos de cualquier manera, sino que los tenemos que hacer dentro de la visión y de las suposiciones sobre el futuro. Esta visión es lo que nosotros queremos que sea la empresa. Bueno, ¿cómo hacemos estos objetivos? Que ya tenemos que ver también esta forma de cómo hacerlo tiene que ver con las políticas de la empresa. Entonces vamos a entrar en un proceso de decisión, de cuál es la mejor alternativa. Una vez que decidimos esto, empezamos a planificar temporalmente, establecemos las prioridades y el calendario en que vamos a hacer las cosas, para lo cual también por supuesto nos vamos a basar en un proceso de decisión. ¿Y quiénes van a hacerlo y con qué responsabilidad? Entonces asignamos la responsabilidad y los recursos para ejecutar y llevar a cabo las acciones que teníamos pensado. En la siguiente transparencia estamos viendo estas 4 acciones: la planificación, decisión, ejecución y control desde el punto de vista de procesos. Sabemos, como siempre, que la ejecución es lo más importante que tenemos dentro de la empresa, ¿no es cierto? Porque por ahí pasan todas las actividades de creación de valor para el cliente. Recuerden que el cliente ve sus entradas y sus salidas desde el punto de vista de ejecución de los procesos. Entonces, la planificación nos va a decir, también mediante un proceso de decisión para hacer estos planes, nos va a decir qué tenemos que ejecutar. Y mediante esta salida que podemos ver aquí, vamos a ir controlando si las cosas se están ejecutando bien y vamos a realimentar en el corto plazo a la decisión, tomar decisiones para una ejecución mejor, y en el largo plazo para tener en cuenta la planificación. La planificación, ¿cómo debe ser? Debe ser económica, o sea, debe ver la viabilidad y la sustentabilidad de las soluciones. Debe ser precisa, o sea, se apunta hacia el área u objetivo que deseamos solucionar, al cual deseamos solucionar el problema. Debe ser integrada, porque habíamos visto que tiene que tener una coherencia entre las distintas áreas. Debe ser dinámica en el sentido que, como habíamos visto en la figura anterior, se debe poder realimentarse. También debe ser participativa y colaborativa en lo que respecta a la toma de decisiones. Esto todo en vista a obtener el mayor compromiso que se pueda de todos los integrantes. Y debe ser política en el sentido que debe preverse dentro de márgenes éticos y normas morales de la empresa. ¿Por qué es importante la planificación? Porque nos da flexibilidad en el sentido de que para alcanzar las metas, al planificar se implementan los planes alternativos. Es una fuente de motivación porque siempre es bueno saber hacia dónde vamos, cómo hacemos. Normalmente estamos realimentando desde el control
con las distintas cosas que ocurren. Es económica los esfuerzos en el sentido de que permite ver claramente los esfuerzos en las inversiones a las que vamos a hacer y minimiza los riesgos innecesarios en el sentido de que sabemos cuáles son las componentes de la planificación que van a tener un mayor o un menor riesgo para determinado negocio. Entonces, de esta manera, sabiendo y planificando, podemos ir hacia estos espacios de menor riesgo que si no planificáramos y tendríamos, digamos, de alguna manera dejáramos cosas al azar. La planificación implica no dejar cosas al azar y facilita, por supuesto, la coordinación, porque esta planificación, como vamos a ver luego, se va a ir trasladando hacia las partes, hacia las instancias interiores de la empresa, desde la gerencia general hasta hacia las gerencias funcionales y por último hacia las áreas operativas. ¿Y cuáles son las limitaciones? Bueno, que es poco exacta. ¿Por qué? Porque siempre lo que uno se planifica terminan ocurriendo cosas que son levemente distintas. Esto no quiere decir de ninguna manera que no haya que planificar, pero muchas veces se puede ver este problema de exactitud como algo desmotivante. Hay dificultades propias para planificar, en el sentido que hay que juntar personas, juntar recursos, requiere tiempo y ese tiempo muchas veces se necesita para trabajar. Se retarda la acción y se atrofia la iniciativa de recursos humanos en el sentido de que muchas cosas, por no estar planificadas, no pueden entrar en el presupuesto anual o en la ejecución anual y por lo tanto se retrasa la iniciativa. Y por otro lado, si bien es cierto no debería ser así, se piensa de que lo que no está planificado no puede hacerse, entonces esto atrofia la iniciativa del personal involucrado. Para planificar debemos recopilar y analizar los antecedentes, vamos a determinar los objetivos, vamos a formular alternativas, como habíamos visto. Este punto que sigue es muy importante, la formulación de planes alternativos de contingencia. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, muchas veces lo que se planifica no puede llegar a ser por cualquier escenario político o por lo que fuera. Entonces deberemos tener distintos planes, planes de contingencia o plan B como se les llama normalmente, para que las cosas se puedan ejecutar adecuadamente. Luego vamos a decidir cuál es la mejor opción, vamos a definir un plan definitivo que va a ser distinto del que teníamos al principio cuando no habíamos decidido estas alternativas. Lo vamos a implementar y por supuesto vamos a ir controlando el avance del plan.